Hace 8 años, perdí a la mujer que amaba. Desde entonces, solo existo. Hasta el día en que un niño de la calle robó una medicina en el mercado. Y cuando miré a sus ojos, la vi a ella. El niño huyó, corriendo hacia la tormenta mortal en el desierto. Y yo fui tras él, sin saber lo que encontraría. El calor de Al-Yara no era solo temperatura, era un peso físico, una mano invisible que oprimía los hombros de cualquiera que osara caminar bajo el sol del mediodía. Para Ghalib al-Hanur, jeque y gobernante de aquellas tierras áridas, el calor era lo único que parecía real en los últimos 8 años. El resto, la política, la obscena riqueza petrolera, las interminables reverencias de sus súbditos, parecía un teatro mal ensayado, una obra que se veía obligado a presenciar desde un trono dorado, aburrido y muerto por dentro. Ese día, contra el consejo de su jefe de seguridad, Ghalib había decidido inspeccionar el gran mercado a pie. Caminaba rodeado por una falange de 6 guardias armados, cuyas presencias creaban una burbuja de aislamiento a su alrededor. La gente se apartaba, bajando la mirada con respeto y temor, murmurando bendiciones que apenas escuchaba. Observaba los puestos de especias, las telas de seda meciéndose en la brisa tibia y el brillo del oro en los escaparates, con el desinterés de un hombre que podía comprarlo todo 1000 veces, pero no deseaba nada. Su corazón era un desierto más vasto que el que rodeaba la ciudad. Desde que Sumaya se marchó, llevándose consigo la luz de su vida y dejando solo una nota arrugada pidiendo ser olvidada, Ghalib se había transformado en una estatua de mármol, eficiente, frío e impenetrable. Gobernaba con justicia, pero sin pasión. Vivía, pero no existía. De repente el ritmo monótono del mercado se rompió. Un grito agudo cortó el murmullo de las conversaciones, seguido por el sonido inconfundible de cerámica al romperse y frutas rodando por el suelo de piedra. ¡Agarren a ese ratero!, gritó un mercader señalando con un dedo tembloroso y furioso. La multitud se abrió, no por respeto, sino por el impacto de un cuerpo pequeño que corría con la velocidad de la desesperación. Era un niño, no debía tener más de 8 años. Vestido con harapos que alguna vez fueron blancos, ahora manchados por el polvo y el hollín de los barrios bajos. No corría como un ladrón común, que busca el lucro. Corría como un animal acorralado con los pulmones ardiendo y los ojos fijos en la supervivencia. Los guardias de Ghalib, entrenados para neutralizar amenazas de asesinato, reaccionaron por instinto. La formación se cerró, pero el niño, pequeño y ágil, se deslizó por debajo del puesto de alfombras, derribando una pila de sedas caras para crear un obstáculo. Sostenía algo contra el pecho con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos estaban blancos. No era una bolsa de monedas, no era una joya, era un pequeño frasco de cristal azul. El chico, en su fuga ciega, no percibió la pared humana que se había formado delante. Chocó violentamente contra las piernas del jefe de la Guardia Real, cayendo de espaldas en el polvo caliente. El frasco voló de su mano, girando en el aire, y el niño soltó un grito de horror puro, ignorando la espada que se alzaba sobre él, lanzándose para agarrar el cristal antes de que tocara el suelo. Lo salvó a milímetros de las piedras, acunándolo contra su cuerpo como si fuera el corazón de una divinidad. El guardia avanzó, agarrando al niño por el cuello de la túnica sucia, levantándolo del suelo con facilidad brutal. «Raterillo sucio», gruñó el guardia preparándose para arrastrarlo hasta la guarnición local, donde la justicia sería rápida y dolorosa. «Espera». La voz de Ghalib no fue alta, pero cargaba la autoridad de siglos de linaje real. El sonido paralizó al guardia al instante. El jeque dio 2 pasos hacia adelante, el manto negro de seda susurrando. No sabía por qué había intervenido. Quizás era el hastío. Quizás era la curiosidad sobre qué valía tanto la pena robar para un niño dispuesto a morir por ello. Ghalib miró el objeto en la mano del niño. Una medicina, un potente analgésico importado, raro en estas tierras,
usado solo para dolores terminales o crónicos severos. El costo de ese frasco podría alimentar a una familia en los barrios bajos por un año. «Suéltalo», ordenó Ghalib. El guardia obedeció, y el niño cayó de rodillas, tosiendo, pero sin soltar el tesoro robado. Lentamente, el niño levantó la cabeza. La capucha improvisada que cubría su rostro se deslizó hacia atrás. El mundo de Ghalib se detuvo. El ruido del mercado desapareció, absorbido por un vacío súbito. El calor se desvaneció. El tiempo, que se arrastraba desde hacía 8 años, se congeló y se hizo añicos. El niño tenía el rostro sucio de hollín, los labios agrietados por la sed y una cicatriz fina en la barbilla. Pero no fue eso lo que le robó el aliento al jeque. Fueron los ojos. No eran castaños como la arena, ni negros como el carbón comunes en su gente. Eran de un azul oscuro, profundo y magnético, como una noche de luna llena en medio del desierto. Eran ojos que Ghalib conocía mejor que la palma de su propia mano. Eran los ojos de Sumaya, la única mujer que había amado, la mujer que había desaparecido en la bruma del tiempo, dejándolo con un trono y un agujero en el pecho. Aquellos ojos azules en medio del mercado polvoriento. Ghalib acababa de ver lo imposible volverse real ante él. Y tú que estás viendo esto ahora, déjanos en los comentarios de dónde eres. Marca presencia con tu me gusta, porque prepara el corazón. Esta historia te llevará por caminos que dolerán y sanarán al mismo tiempo. El impacto de lo que está por venir es fuerte, muy fuerte. Aquellos ojos lo encaraban ahora, no con amor, sino con un miedo feroz y desafiante. ¿Quién eres? La pregunta salió de los labios de Ghalib como un susurro estrangulado. Dio un paso adelante, la mano extendida, temblando visiblemente, algo que sus guardias jamás habían presenciado. El jeque, el león de Al-Jahra, estaba temblando ante un huérfano de la calle. El niño, Latif, vio la mano acercarse. No vio la curiosidad o el asombro en el rostro del hombre rico, solo vio la amenaza. Vio el anillo de oro en el dedo del hombre y pensó en el poder que aquello representaba, el poder que le quitaría la medicina que su madre necesitaba desesperadamente. Latif no respondió. Mordió la mano de Ghalib. El jeque retrocedió por instinto, y el niño aprovechó la fracción de segundo de shock colectivo. Giró sobre sus talones y corrió. Pero esta vez no corrió hacia los callejones laberínticos de la ciudad vieja. Corrió hacia las puertas abiertas del mercado, hacia el desierto abierto. «¡Agárrenlo!», gritó el jefe de la guardia, furioso por la agresión al monarca. «No lo lastimen», berreó Ghalib, su voz rompiendo la compostura real. «Tráiganlo vivo». Pero la naturaleza tenía sus propios planes para ese día. En el horizonte, donde el cielo azul se encontraba con las dunas doradas, una línea oscura y purulenta había comenzado a formarse. No era una nube, era una pared. El viento cambió súbitamente, la brisa tibia transformándose en ráfagas frías y violentas que hacían que las tiendas del mercado se agitaran como velas en un naufragio. La campana de la torre de vigía comenzó a sonar. Un repique frenético, aterrorizante, el aliento del diablo. Así llamaban a las tormentas de arena de esa magnitud. Eran fenómenos raros, monstruos meteorológicos que engullían caravanas enteras y desorientaban hasta a los beduinos más experimentados. La pared de arena, de kilómetros de altura, avanzaba sobre la ciudad como una ola de tsunami hecha de tierra y furia. El mercado entró en caos absoluto. Mercaderes abandonaban sus mercancías, madres agarraban a sus hijos, las puertas de las casas eran golpeadas y cerradas con llave. «Majestad, necesitamos ir al refugio subterráneo». «Ahora», el jefe de la guardia agarró el brazo de Ghalib, tirando de él hacia el palacio. Ghalib se resistió, sus ojos fijos en la pequeña figura que corría contra el viento, alejándose de la seguridad de la ciudad. El niño estaba corriendo directo a la boca de la tormenta. Era un suicidio. Nadie sobrevivía al aliento del diablo a cielo abierto. El niño, Ghalib murmuró. El viento ya azotaba su rostro, la arena comenzando a picarle la piel. «Ya está muerto, señor. Olvídese del ratero. La tormenta nos engullirá en menos de 2 minutos».
Galib miró al horizonte. La oscuridad rojiza se acercaba, engullendo la luz del sol, y en el borde de aquel apocalipsis vio el pequeño punto vago desaparecer en el polvo. Aquellos ojos, aquel azul nocturno. Si aquel niño moría, era como si Sumaya muriera de nuevo. Era como si el destino le estuviera dando una segunda oportunidad solo para reírse en su cara y arrancársela brutalmente. Una furia, caliente y antigua, explotó en el pecho de Galib. No era la furia de un rey, sino la de un hombre que ya había perdido demasiado. Se soltó del agarre del guardia con una fuerza salvaje. «Quédense aquí», ordenó Galib, su voz compitiendo con el aullido creciente del viento. «Señor, no, es una locura». Galib no escuchó, ya estaba corriendo. Abandonó el mercado, sus pies hundiéndose en la arena suave tan pronto como cruzó las puertas de la ciudad. El viento lo golpeó como un puñetazo físico, casi derribándolo. La visibilidad cayó al instante. El mundo se volvió un borrón ocre y rojo. La arena no era solo polvo, eran fragmentos de vidrio microscópicos que cortaban su piel expuesta e intentaban cegarlo. Se cubrió la nariz y la boca con el turbante, dejando solo una rendija para los ojos y avanzó. «Niño», gritó, pero el sonido fue arrancado de su garganta y llevado lejos antes incluso de que pudiera resonar. Galib corría ciegamente, guiado solo por la dirección en que había visto desaparecer al niño. Cada paso era una batalla. La tormenta rugía a su alrededor, voces fantasma creadas por el viento silbando en sus oídos. La lógica le decía que regresara, que se tumbara y se cubriera la cabeza hasta que pasara. Pero su corazón latía a un ritmo diferente, un ritmo de pánico y esperanza. Empezó a ver cosas. La falta de oxígeno y la violencia sensorial le provocaban alucinaciones. Veía la silueta de Sumaya en las dunas giratorias. La veía sonriendo, como la última noche en que estuvieron juntos, antes de que el mundo se desmoronara. «¿Por qué te fuiste?». La pregunta que lo atormentaba desde hacía 8 años gritaba en su mente. «¿Por qué me dejaste con todo este oro y ninguna vida?». Tropezó cayendo de rodillas. La arena azotaba su espalda. Sería fácil quedarse allí, dejar que el desierto lo enterrara, dándole finalmente la paz que el trono nunca le había dado. Sería poético. El rey encontrado sepultado buscando un fantasma. Pero entonces, a través del rugido ensordecedor, escuchó algo que no era el viento, un llanto, débil, aterrorizado, pero humano. Galib levantó la cabeza. A pocos metros, encogido contra la base de una antigua columna de piedra, vestigio de ruinas que la arena había engullido siglos atrás, estaba la pequeña silueta. Latif estaba acurrucado en posición fetal, intentando proteger el frasco de medicina con su propio cuerpo, mientras la tormenta intentaba arrancarlo del suelo. El niño no estaba huyendo hacia la muerte, estaba intentando atravesar el infierno para llegar a algún lugar. Tenía un destino. Galib se levantó escupiendo arena y forzó sus piernas a moverse. El dolor en sus músculos era irrelevante. Avanzó contra el vendaval, paso a paso, hasta alcanzar al niño. Cuando tocó el hombro del niño, Latif gritó e intentó patear, luchando como un animalito acorralado. «Soy yo», Galib gritó, tirando del niño hacia sí, envolviéndolo con su pesado manto para crear una barrera contra la arena. «Deja de luchar, te sacaré de aquí». El niño miró hacia arriba. En aquel caos de viento y tierra, sus ojos azules se encontraron con los de Galib de nuevo. El miedo en el rostro del niño era devastador, pero había algo más allí. Determinación. «Mi madre», el niño gritó, la voz casi inaudible. «Ella necesita, tengo que llevarle». Galib sostuvo el rostro del niño con ambas manos, obligándolo a mirarlo. «¿Dónde? ¿Dónde está ella?». Latif señaló hacia el norte, hacia el interior de la tormenta, hacia donde se alzaban las dunas de la serpiente. Un lugar donde nadie iba, un lugar de leyendas antiguas y olvido. «Allá, en las cuevas». El niño sollozó. El corazón de Galib se saltó un latido. ¿Quién viviría en las cuevas de las dunas de la serpiente? Solo los exiliados, los leprosos de antaño, los fantasmas. Pero la convicción en los ojos de aquel niño,
ojos que eran el espejo de Sumaya, destruyó cualquier vacilación. Ghalib sabía, con una certeza visceral y aterradora, que lo que encontraría al final de aquella tormenta cambiaría su vida o la terminaría de una vez por todas. Ya no era el jeque. En aquel momento, en el corazón del aliento del diablo, era solo un hombre desesperado persiguiendo un eco de amor. Tomó a Latif en brazos, sintiendo el cuerpo flaco y tembloroso del niño contra el pecho blindado de músculos tensos. «Agárrate», Ghalib ordenó, dando la espalda al viento y comenzando a caminar en la dirección que el niño había señalado. «Guíame». Se sumergieron en la oscuridad giratoria, un rey y un ratero, unidos por la sangre que no sabían que compartían y por el amor a una mujer que la arena intentaba borrar. La tormenta rugía, intentando derribarlos, pero Ghalib al-Hanur marchaba. Marchaba porque por primera vez en 8 años tenía una dirección. El silencio dentro de la cueva era más ensordecedor que el rugido de la tormenta allá afuera. Era un silencio pesado, antiguo, que oprimía los tímpanos y hacía que la sangre latiera audiblemente en las sienes de Ghalib al-Hanur. El viento aullaba en la entrada del complejo rocoso de las dunas de la serpiente, pero allí dentro, en el vientre de aquellas ruinas olvidadas, el aire estaba estancado, cargado con el olor a piedra húmeda, humo de aceite quemado y algo más. Algo dulzón y metálico que el jeque conocía demasiado bien. El olor a enfermedad. Ghalib soltó a Latif. El niño no corrió hacia la oscuridad como él esperaba. En cambio, el niño se movió con una urgencia precisa, ignorando por completo la imponente presencia del hombre que lo había perseguido. Latif corrió hacia el fondo de la cueva, donde una luz tenue parpadeaba, proyectando sombras largas y danzantes en las paredes de arenisca marcadas por el tiempo. «Estoy aquí. Lo conseguí». La voz de Latif se quebró, ya no el grito desafiante de un ratero, sino el susurro desesperado de un hijo. Ghalib dio un paso adelante, sus pesadas botas raspando el suelo de piedra, el sonido resonando como un trueno profano en aquel santuario de miseria. Sus ojos tardaron unos segundos en ajustarse a la penumbra. Lo que vio hizo que el aliento se le atorara en la garganta, una sensación física de asfixia que ninguna tormenta de arena jamás había logrado provocar. El lugar no era una guarida de criminales, era un hogar. Había una dignidad dolorosa en la forma en que los pocos objetos estaban organizados. Telas limpias, aunque gastadas hasta la transparencia, estaban extendidas sobre cajas de madera. Una pequeña fogata, alimentada con precisión económica, calentaba una cama improvisada hecha de pieles y alfombras viejas, pero impecablemente cepilladas. No había suciedad, solo una pobreza extrema y meticulosa. Y en la cama había una figura. Ghalib sintió que el mundo se inclinaba. Sus piernas, entrenadas para soportar marchas en el desierto y batallas corporales, temblaron. Se acercó, atraído por una gravedad que no podía combatir, mientras Latif se arrodillaba junto a la cama, sus pequeñas manos temblando mientras intentaba abrir el frasco de medicina robado. «Madre, bebe. Por favor, despierta», el niño imploraba, vertiendo el líquido precioso en una cuchara de madera astillada. La mujer en la cama se movió. El sonido que escapó de sus labios fue un silbido húmedo, el sonido de pulmones que luchaban contra su propia existencia. Toser, un espasmo violento que sacudió su frágil cuerpo bajo las mantas, y Ghalib vio una mano pálida, esquelética, emerger para sujetar la muñeca del niño. El jeque se detuvo a 2 metros de distancia. La luz del fuego iluminó su rostro. El tiempo se detuvo. El desierto, el reino, la política, los 8 años de búsqueda, todo se disolvió en un instante de reconocimiento agonizante. No era la mujer que él recordaba. La Sumaya de sus recuerdos era vibrante, con la piel brillando como cobre pulido bajo el sol, la risa fácil y una fuerza vital que parecía inagotable. La mujer ante él era un espectro. La piel estaba estirada sobre los pómulos, translúcida como papel de arroz,
revelando el mapa azulado de las venas. El cabello, antes una cascada de ébano, ahora estaba ralo y veteado de hebras blancas prematuras, sin brillo. La enfermedad no solo la había tocado, la había devorado lentamente, consumiendo su juventud y su carne. Pero entonces ella abrió los ojos, y Galib murió y renació en el mismo segundo. Eran aquellos ojos, azul oscuro, profundos y misteriosos como el cielo del desierto en una noche de luna llena. Lo único que la enfermedad no había logrado tocar, lo único que el tiempo no había logrado desvanecer. Brillaban con una fiebre intensa, pero el alma detrás de ellos era inconfundiblemente la suya. Sumaya. El nombre salió de sus labios no como una pregunta, sino como una oración rota. La cuchara cayó de la mano de Latif, golpeando la piedra con un chasquido seco. El niño giró el cuerpo, colocándose instantáneamente entre su madre y el gigante que había invadido su refugio. La mujer parpadeó lentamente, la conciencia luchando por emerger de la niebla de la fiebre. Giró la cabeza, el movimiento lento y doloroso, y sus ojos encontraron los de Galib. Hubo un momento de confusión, como si estuviera viendo una más de sus alucinaciones febriles, un fantasma traído por el delirio. Pero entonces la pupila se dilató. El reconocimiento no trajo alegría, trajo un terror profundo y silencioso. Intentó erguirse, el pánico inyectando una fuerza momentánea en sus miembros atrofiados, pero el cuerpo falló y se desplomó de nuevo en las almohadas, jadeando. «¡No!», susurró, la voz ronca, como arena raspando en cristal. «Tú no puedes estar aquí». Galib cayó de rodillas. El impacto fue fuerte, sus rodillas golpeando la dura piedra sin que sintiera dolor alguno. Ignoró la lógica, ignoró los años de silencio, ignoró la razón. Se arrastró hacia adelante, un animal herido buscando a su pareja. 8 años. Galib se ahogó, las lágrimas calientes trazando caminos en el polvo que cubría su rostro. Busqué en cada ciudad, en cada puerto. Revolví el mundo, y tú estabas aquí, en el patio del infierno. Extendió la mano para tocar su rostro, necesitando la confirmación táctil de que ella era real, de que no era un cruel espejismo conjurado por la tormenta. «No la toques». El grito de Latif fue seguido por un impacto. El niño se lanzó contra Galib, sus pequeñas manos empujando el pecho blindado del jeque con toda la fuerza que poseía. Era como un gorrión intentando mover una montaña, pero la ferocidad del ataque tomó a Galib desprevenido. «¡Sal de aquí! ¡La asustaste! Ella empeora cuando se asusta». Latif gritaba, los ojos azules chispeando con lágrimas de rabia y miedo. No veía un rey, veía una amenaza. Se colocó como un escudo humano, los brazos abiertos para proteger a su madre, los dientes apretados, gruñendo como un cachorro de león acorralado. Galib miró al niño. Por primera vez, realmente, miró. Hasta ese momento, el niño había sido solo un medio para un fin, una pista, un par de ojos familiares en un rostro extraño. Pero ahora, a la luz de la fogata, con la adrenalina pulsando, Galib vio la estructura de la barbilla del niño. Vio la curva obstinada de su boca cuando estaba enojado. Vio la postura desafiante, la negativa absoluta a doblegarse ante un poder superior. Era como mirarse en un espejo que reflejaba el pasado. Aquel niño tenía el alma de Sumaya, pero tenía la furia de Galib. El jeque sintió un vértigo. Las piezas del rompecabezas, esparcidas por casi una década de soledad, comenzaron a encajar con un clic ensordecedor en su mente. El robo de la medicina, la pobreza extrema, la ubicación aislada, la edad del niño, 8 años. Galib miró de Latif a Sumaya. La mujer lloraba silenciosamente, las lágrimas rodando hacia sus orejas, incapaz de contener la verdad que ahora llenaba la cueva como una inundación. No miraba a Galib, miraba al niño, con una expresión de dolor y culpa tan profunda que parecía física. Latif, Galib intentó hablar, su voz, acostumbrada a dar órdenes a ejércitos, tembló. «Hijo, déjame ver a tu madre».
El niño dudó al escuchar la suavidad en la voz del hombre. La palabra hijo no había sido usada como un título, pero el tono paternal era extraño, ajeno para él. Sin embargo, la guardia de Latif no bajó. «Eres malo», Latif acusó sollozando, pero sin retroceder un centímetro. «Tú mandaste a los hombres de negro tras de mí. Querías la medicina de vuelta. Eso es lo único que les importa a ustedes, los ricos. El oro y las cosas. Ella se está muriendo. ¿Qué entiendes tú de eso?» Ghalib sintió como si le hubieran apuñalado el pecho. La acusación del niño era justa, cruelmente justa. Para el mundo él era Ghalib, el intocable, el jeque de hierro. Pero allí, ante aquel niño sucio y la mujer destruida, era solo un hombre que había llegado demasiado tarde. «No quiero la medicina», Ghalib dijo alzando las manos abiertas, mostrando las palmas en señal de rendición total. Se forzó a bajar el tono, a domar la tormenta dentro de sí para no asustar aún más al niño. Daría todo el oro del palacio por una gota de esa medicina si eso la ayudara. «No soy tu enemigo, Latif». Miró por encima del hombro del niño, fijando los ojos en Sumaya. «Dile a él, Sumaya, dile quién soy, por favor». La mujer tosió de nuevo, un sonido húmedo y terrible. Hizo un esfuerzo monumental para levantar la mano y tocó el hombro de su hijo. El toque fue ligero como una pluma, pero suficiente para hacer que Latif se girara al instante, su agresividad derritiéndose en preocupación. «Latif», su voz era un hilo, quebradiza. Déjalo acercarse». «Pero madre, él no nos hará daño», Sumaya dijo, y al mirar a Ghalib, sus ojos azul oscuro cargaban una tristeza infinita, una despedida que ya duraba años. «Él no es un extraño, mi amor». Latif miró de su madre al hombre. La confusión frunció su ceja. Lentamente, con renuencia, dio un paso a un lado, pero permaneció tenso, listo para atacar a la menor señal de peligro. Ghalib gateó el espacio restante. El olor a enfermedad era fuerte, pero debajo de él, Ghalib aún podía sentir el aroma fantasma de jazmín que ella solía usar, o quizás era solo su memoria jugándole una mala pasada. Tomó su mano. La piel estaba fría, los dedos finos como ramitas. Besó la palma de su mano y el contacto rompió la última represa de su autocontrol. Presionó la frente contra su mano, sollozando, un sonido gutural y feo que resonó en las paredes de piedra. «¿Por qué?», preguntó contra su piel. «¿Por qué huiste? ¿Por qué esconderte aquí en la miseria cuando yo te habría dado el mundo? Yo habría luchado contra la muerte por ti, Sumaya. Habría desgarrado el cielo». Ella usó la otra mano para acariciar su cabello, un gesto tan familiar, tan íntimo, que hizo que el tiempo retrocediera. Por un segundo, estaban de vuelta en los jardines del palacio, antes de la corona, antes del dolor. «Mírame», Ghalib susurró. Él levantó la cabeza. «No quería que vieras esto», dijo, gesticulando débilmente hacia su propio cuerpo devastado, hacia las paredes de la cueva, hacia la sombra de la muerte que se cernía sobre ella. «Quería que me recordaras como era, fuerte, viva, capaz de amarte como merecías. Los médicos dijeron que sería rápido, meses. Vine aquí para desaparecer, para liberarte, para que pudieras encontrar una reina que te diera herederos y futuro, no una tumba». Ghalib sacudió la cabeza, las lágrimas de frustración quemando sus ojos. «Tú eras mi futuro, tú eras la única. Fui cobarde». Una lágrima solitaria rodó por su rostro demacrado. «Pensé que estaba siendo noble, pero me equivoqué. La enfermedad fue lenta, Ghalib, cruel y lenta. Y cuando me di cuenta de que no iba a morir rápido», desvió la mirada hacia Latif, que observaba la escena con los ojos muy abiertos, el frasco de medicina olvidado en el suelo. «Descubrí que no estaba muriendo sola». El silencio que siguió fue absoluto. El viento de afuera parecía haberse detenido solo para escuchar aquella confesión. Ghalib miró al niño, luego a la mujer que amaba. La magnitud de lo que ella había hecho, del sacrificio y del error, del amor distorsionado por el miedo, cayó sobre él. Ella le había robado el derecho de ser padre,
el derecho de cuidarla, el derecho de sufrir a su lado. Pero lo había hecho creyendo que lo estaba salvando. «Creaste un rey en las cuevas», Ghalib susurró, la voz embargada de admiración y horror. Miró las manos callosas de Latif, la ropa remendada. Mientras yo me sentaba en un trono de oro, mi sangre dormía en la piedra. Sumaya apretó su mano con una fuerza sorprendente. Él no sabe, Ghalib. Él no sabe quién eres. Solo conoce las historias, el héroe de mis historias. No lo arruines. No dejes que sepa que su padre es el hombre que nos dejó aquí, incluso si la culpa fue mía. Antes de que Ghalib pudiera responder, antes de que pudiera prometer o gritar, el cuerpo de Sumaya se arqueó. Sus ojos se volvieron, el blanco reemplazando el azul lunar, y comenzó a convulsionar. El aire no entraba. El silbido en su pecho se detuvo, reemplazado por un silencio aterrador de asfixia. «¡Madre!», Latif gritó, el pánico agudizando su voz. Se arrojó sobre ella, sacudiendo sus frágiles hombros. «Madre, respira, la medicina. ¿Dónde está la medicina?». Ghalib reaccionó por instinto. El guerrero tomó el control sobre el hombre de luto. «No puede respirar», Ghalib rugió, sujetando los hombros de Latif para apartarlo y darle espacio. «La medicina no servirá ahora, las vías se están cerrando. Necesitamos llevarla. Ahora». «¿A dónde?», Latif gritó, luchando contra las manos de Ghalib, lágrimas de terror lavando su rostro sucio. «La tormenta la matará». Ghalib miró la entrada de la cueva. El aullido del viento seguía allí, una bestia hambrienta esperando. Pero mirar a Sumaya, con el rostro empezando a ponerse cianótico, los labios morados por la falta de oxígeno, era peor. Quedarse allí era una sentencia de muerte. Salir era una apuesta suicida. Ghalib al-Hanur se levantó. Se quitó su pesado manto, hecho de la lana más fina y resistente, y lo envolvió alrededor del cuerpo inerte de Sumaya, cubriéndola como un capullo. La levantó en sus brazos. Era aterradoramente ligera, un pájaro hecho de huesos huecos y recuerdos. Se volvió hacia Latif. El niño estaba paralizado mirando a su madre inmóvil en los brazos del extraño. «Escúchame, Latif», Ghalib dijo, su voz un comando de acero, el tono que hacía temblar a los generales, pero sus ojos suplicaban. «No voy a dejar que muera, pero te necesito a ti. Conoces estas dunas, conoces el viento, yo tengo la fuerza, pero tú tienes el camino». Extendió la mano libre, no para tomar, sino para ofrecer. «Guíanos. Si quieres salvarla, tienes que ser valiente ahora. Más valiente que nunca». Latif miró la mano gigante del hombre, luego el rostro pálido de su madre. El niño sorbió, se limpió la nariz en la manga de su túnica sucia y con una determinación que hizo que los ojos de Ghalib ardieran de orgullo, agarró la túnica del jeque. «Por las piedras», Latif dijo, la voz temblorosa pero firme. «El viento es más débil cerca de las piedras». Ghalib asintió. Ghalib, con Sumaya presionada contra su corazón, sintiendo sus débiles e irregulares latidos contra su pecho, y con su hijo guiando el camino, el jeque salió de la seguridad de la cueva y se sumergió de nuevo en el infierno de arena. Ya no era un rey, era solo un padre y un esposo, luchando contra los elementos para recuperar el tiempo que el destino le había robado. La arena no era solo tierra suelta, era vidrio molido arrojado por la mano furiosa de un dios vengativo. Cada paso de Ghalib, fuera de la cueva, fue una batalla contra una pared invisible que intentaba empujarlo de vuelta a las sombras. El peso de Sumaya en sus brazos no era físico. Ella pesaba menos que uno de los halcones de caza del palacio, pero el peso del miedo de que exhalara el último aliento antes de que encontraran un refugio seguro anclaba las botas del jeque en el suelo inestable. Delante, Latif era un borrón pequeño y tenaz. El niño no luchaba contra el viento, bailaba con él. Donde Ghalib veía caos, el niño veía patrones. Latif se sumergía en los valles de las dunas, donde las ráfagas pasaban por encima. Se arrastraba por detrás de afloramientos rocosos que cortaban la corriente de aire y señalaba con dedos flacos y firmes el camino a través del purgatorio beige que los envolvía. Ghalib,
El hombre que comandaba ejércitos y renegociaba fronteras nacionales con una firma, se vio reducido a la obediencia ciega a un niño de 8 años vestido con harapos. El trayecto hasta el vehículo blindado, que Ghalib había abandonado a casi 1 kilómetro de allí al avistar al niño huyendo, pareció durar una vida entera. Sus pulmones ardían con el polvo fino que penetraba el pañuelo en su rostro. Pero entonces, una forma geométrica y antinatural surgió en la tormenta, la silueta negra y robusta del Land Rover. Ghalib casi cayó contra el lateral del coche. Con movimientos brutales, abrió la puerta trasera, protegiendo el cuerpo de Sumaya con el suyo propio mientras la depositaba en el asiento de cuero suave. Agarró a Latif por el cuello de la túnica antes de que el viento se llevara al niño y lo jaló hacia adentro, cerrando la puerta con un estruendo que selló el mundo exterior. El silencio súbito fue ensordecedor. El aislamiento acústico del vehículo de lujo transformó el aullido de la tormenta en un zumbido distante y amortiguado. El aire acondicionado automático comenzó a ronronear, filtrando el calor sofocante. Ghalib se arrancó el pañuelo de la cara, jadeando, y se volvió hacia el asiento trasero. Latif estaba encogido en la esquina, los ojos muy abiertos, observando el lujo ajeno del interior del coche como si estuviera dentro del vientre de una bestia metálica. Pero los ojos del jeque ignoraron al niño y se enfocaron en la mujer. Tanteó el panel, encendiendo la suave luz interior. La iluminación dorada bañó el rostro de Sumaya. Sin la capa de sombras de la cueva, la devastación era innegable. Su piel, antes aterciopelada como durazno, estaba translúcida, estirada sobre los pómulos de una manera que hacía que su cráneo pareciera querer rasgar la superficie, pero su pecho subía y bajaba. El ambiente presurizado y limpio del coche parecía haber facilitado su respiración. Ella gimió, sus párpados temblaron y se abrieron. Ghalib se congeló. Allí estaba, el azul. No el azul claro y frívolo del cielo diurno, sino el azul profundo, insondable y melancólico de una noche de luna llena en el desierto. Los ojos que lo habían atormentado en cada mujer que intentó amar en los últimos 8 años. Los ojos que veía en el fondo de cada copa de vino que bebía para olvidar. Ghalib, su voz era un sonido de lija raspando piedra, débil, quebrada, pero inconfundiblemente la voz que un día le había cantado Nanas. Se inclinó sobre la consola central, ignorando el dolor en sus músculos, y tomó su mano. Estaba fría, demasiado fría. «Estoy aquí», susurró, la rabia y el alivio luchando en su garganta. «Te encontré». Sumaya intentó jalar su mano, pero no tenía fuerzas. Miró a su alrededor, sus ojos enfocándose en el cuero caro, en las luces del panel, y luego regresando a su rostro. Una lágrima solitaria rodó, limpiando un camino en el polvo de su cara. «No debiste haber venido», susurró cerrando los ojos como si la visión de él le doliera físicamente. «¿Por qué no me dejaste ser un recuerdo?». La frase golpeó a Ghalib como un puñetazo físico. La ternura se evaporó, dando lugar a la furia de 8 años de luto no resuelto. «¿Un recuerdo?». Su voz subió llenando el habitáculo. Latif se encogió aún más en la esquina, pero Ghalib no podía parar. «Me destruiste, Sumaya. Dejaste una nota y desapareciste. Revolví este país. Creí que había sido secuestrada, muerta, vendida. Enterré ataúdes vacíos en mis pesadillas todas las noches. ¿Y tú estabas aquí, a 50 kilómetros del palacio, viviendo en una cueva? ¿Por qué?». La tos la atacó de nuevo, un sonido húmedo y terrible. Latif se movió instintivamente para ayudar, pero Ghalib alzó una mano, deteniendo al niño, aunque sus ojos no dejaban el rostro de la mujer. Necesitaba la verdad más de lo que necesitaba aire. Sumaya recuperó el aliento, el pecho silbando. Miró a Ghalib con una tristeza tan profunda que parecía antigua como las dunas. «Porque me estaba muriendo, Ghalib». El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta allá afuera. «¿Qué?», exhaló. «El diagnóstico llegó una semana antes de que me fuera». Hablaba rápido, atropellando las palabras como si temiera que el tiempo se acabara antes de la explicación. «Una enfermedad degenerativa rara.
Los médicos reales dijeron que tenía 6 meses. 6 meses, Galib, antes de perder el control de mi cuerpo, antes de convertirme en una cáscara babeante en almohadas de seda. Galib sintió que el mundo giraba, apretó su mano con más fuerza, como si pudiera transferirle su propia vitalidad a ella. Habríamos luchado, habría traído especialistas de Europa, de América. ¡No hay cura!, gritó, un susurro forzado que le costó toda su energía. No había esperanza, y te miraba a ti. Acababas de ser coronado. El reino estaba inestable. Necesitabas fuerza, no una esposa moribunda que transformaría el palacio en un hospital. No quería que la última imagen que tuvieras de mí fuera la de una inválida. Quería que recordaras a la Sumaya que bailaba en los jardines, no la cosa en que me convertiría. Galib sacudió la cabeza, las lágrimas de frustración quemando sus ojos. Eso no era tu elección, era nuestra vida. Me robaste mi oportunidad de tomar tu mano, me robaste el adiós. Intenté darte la libertad, sollozó. Vine aquí para morir rápido, para dejarte libre, para casarte de nuevo, para tener herederos, para ser el rey que necesitaba ser sin el peso del luto arrastrado por años. Se detuvo, su mirada desviándose hacia el niño encogido en la esquina opuesta del asiento. El silencio cambió de textura, se volvió eléctrico, peligroso. «Pero no moriste», Galib dijo, la comprensión comenzando a amanecer, fría y brutal. «No», susurró. «La enfermedad fue más lenta de lo que prometieron, cruelmente lenta. Los 6 meses se convirtieron en 1 año. Y entonces...» Galib siguió su mirada hasta Latif. El niño, con el rostro sucio de hollín y arena, los miraba a los dos con una intensidad feroz. Y entonces Galib vio. Realmente vio. No eran solo los ojos. Era la forma de la barbilla, la manera en que el niño fruncía el ceño con desafío, un gesto que Galib veía en el espejo todas las mañanas al afeitarse, la valentía imprudente de correr hacia una tormenta para salvar a quien amaba. El aire se fue de los pulmones del jeque. Y entonces descubrí que no estaba muriendo sola. Sumaya completó, la voz temblorosa. Estaba embarazada. Galib soltó su mano como si le hubiera dado una descarga. Miró a Latif. El niño no retrocedió. El ratero del mercado, el huérfano de las dunas, su sangre. ¿Tuviste a mi hijo en una cueva? La voz de Galib se quebró. Ya no era rabia. Era un dolor tan agudo que se llevó la mano al pecho. Mientras yo dormía en sábanas de algodón egipcio, ¿mi hijo dormía en la tierra? No podía regresar. Sumaya lloraba abiertamente ahora. Cuando él nació, yo ya estaba enferma. Mi vergüenza era demasiado grande. ¿Cómo podría volver al palacio, pareciendo un espectro con un bastardo nacido en la arena? Creí que moriría pronto, que alguien lo encontraría y lo llevaría a un orfanato, donde tendría una oportunidad de ser alguien normal, lejos de las intrigas de la corte, lejos del dolor de ver a su madre morir. Tú decidiste por todos nosotros, Galib dijo, la voz ronca. Miró a Latif de nuevo. El niño, percibiendo que era el centro de aquella tormenta emocional, instintivamente se acercó a su madre, colocando una mano protectora en su hombro, desafiando al gigante rico a lastimarla. Aquel gesto rompió a Galib por completo. La lealtad del niño, la nobleza innata que había florecido en la miseria absoluta. Latif, Sumaya llamó al niño tosiendo. Latif, míralo. El niño obedeció, los ojos azul oscuro fijos en Galib, cautelosos como los de un lobo acorralado. Te conté las historias, dijo acariciando la mejilla sucia de su hijo, sobre el gran guerrero, el rey que amaba tanto a su pueblo que cargaba el peso de las dunas en sus hombros. Latif asintió despacio. Este no es un extraño que vino a hacernos daño, Habibi, dijo, y por primera vez en 8 años una sonrisa genuina, aunque dolorosa, tocó sus labios pálidos. Este es Galib, él es tu baba. La palabra quedó suspendida en el aire acondicionado frío del Land Rover. Baba, padre. Latif miró la mano inmensa de Galib, que reposaba en la consola, y luego su propio rostro reflejado en el cristal oscuro de la ventana, y de vuelta al hombre.
La conexión no necesitaba prueba de ADN. Estaba escrita en la biología, en la postura, en el alma compartida. El niño no corrió a abrazarlo. No hubo música triunfante. Latif solo endureció la mandíbula, una miniatura perfecta de la determinación de su padre, y señaló a su madre. «Shazier es el rey de las historias», Latif dijo, la voz infantil cargada de una gravedad adulta. «Entonces sálvala. Tienes el coche mágico, tienes la ropa caliente. No la dejes morir ahora que lo sabes». El desafío del niño fue el catalizador que Galib necesitaba. La parálisis del shock se disolvió, reemplazada por la fría eficiencia del monarca. Había perdido 8 años. Había perdido la infancia de su hijo. Había perdido la salud de la mujer que amaba. Pero no perdería los próximos minutos. Galib se volvió hacia adelante, metió el cambio y activó la tracción total. El motor rugió, un animal poderoso despertando. «Sujétense», Galib ordenó, no como una petición, sino como una promesa. «Nadie muere hoy». Aceleró. El vehículo rompió la cortina de arena, avanzando ciegamente contra la furia de la naturaleza. Pero ahora, dentro de aquella cápsula de metal, la dinámica había cambiado. Ya no eran un rey, un ratero y una mendiga. Eran una familia rota, soldada por el calor de la tragedia, luchando su primera y quizás última batalla juntos. Y mientras conducía, Galib sentía la mirada de 2 pares de ojos azul oscuro ardiendo en su nuca. Un par lleno de esperanza moribunda, el otro lleno de juicio silencioso. El camino hacia la redención estaba hecho de arena y tenían un largo trecho por recorrer. El motor V8 del Land Rover rugía, un ruido gutural y mecánico que competía con el aullido sobrenatural del viento afuera. El mundo más allá del cristal reforzado había desaparecido. Ya no existía horizonte, cielo o tierra, solo un torbellino ocre, violento y abrasivo, que azotaba la carrocería del vehículo como si 1000 demonios intentaran arañar la entrada a aquel santuario climatizado. Galib al-Hanur sostenía el volante con tanta fuerza que las articulaciones de sus dedos estaban blancas, drenadas de sangre. No conducía como el jeque, el diplomático pulido que firmaba tratados con plumas de oro. Conducía como el hombre que había aprendido a domar caballos salvajes en las dunas, antes de aprender a caminar por los pasillos de mármol. Sus ojos barrían los instrumentos digitales y el borrón de arena al frente, calculando trayectorias invisibles, guiado por una memoria muscular del desierto que 8 años de aire acondicionado y burocracia no habían logrado borrar. En el asiento trasero, el sonido de la respiración de Sumaya era un contrapunto aterrador a la furia de la tormenta. Era un sonido húmedo, frágil como papel siendo arrugado lentamente. Galib ajustó el espejo retrovisor interno, arriesgando un segundo de distracción. El reflejo le devolvió la imagen de un pesadilla y un milagro entrelazados. Latif estaba arrodillado en el asiento de cuero beige, su pequeño cuerpo curvado sobre su madre, sujetando su mano con ambas suyas. El niño no lloraba. Había una ferocidad en su postura, una negativa obstinada a aceptar el desenlace que la biología intentaba imponer. Cuando el chico levantó la mirada y encontró los ojos de Galib en el espejo, el jeque sintió el impacto físico de la conexión. Aquellos ojos, azul oscuro, profundos como el océano por la noche, fríos como la luz de la luna sobre el desierto, eran sus ojos. Era su mirada de juicio, de desafío, replicada en un rostro que aún poseía la suavidad de la infancia. «Está ardiendo», Latif gritó, su voz infantil luchando por ser escuchada sobre el ruido de la suspensión trabajando en los baches invisibles. «La medicina, el cristal se rompió cuando corrimos. No tengo nada para darle». «Tenemos velocidad», Galib respondió, la voz ronca. «Manténla despierta, Latif. Háblale. No la dejes dormir». «¿Ummi?» El niño sacudió ligeramente el hombro de la mujer. «Ummi. Baba dijo que te mantuvieras despierta». La palabra Baba golpeó a Galib como un puñetazo en el esternón. Pisó más a fondo el acelerador. El coche derrapó lateralmente en un banco de arena suelta, la tracción inteligente luchando por redistribuir la fuerza, pero Galib corrigió la dirección con un movimiento rápido y brutal del volante.
forzando a la máquina a obedecer su voluntad. Sumaya tosió, un espasmo violento que sacudió su frágil cuerpo. Un hilo de sangre oscura escurrió por la comisura de su boca, manchando la tela raída del velo que usaba. «Ghalib». Su susurro fue casi inaudible, pero para él sonó más fuerte que la tormenta. «Estoy aquí», dijo, tragándose el nudo de ácido y miedo que subía por su garganta. «Te estoy llevando a casa, al palacio. Los mejores médicos del mundo están a 20 minutos de aquí. Aguanta. Por favor, Sumaya, aguanta». «No», intentó levantar la cabeza, sus ojos febriles buscando su nuca. «No por mí, por el niño, promete». «No voy a hacer promesas de luto». Ghalib explotó, la rabia enmascarando el pánico. «Vivirás para verlo crecer. Me robaste 8 años, Sumaya. No tienes derecho a morir el día que te encuentro. No tienes ese derecho». Era irracional, era injusto y él lo sabía. Pero la rabia era el único combustible que le quedaba. Estaba furioso con el destino, furioso con la enfermedad, furioso con ella por haber huido y devastadoramente furioso consigo mismo por no haber buscado más, por haber aceptado aquella maldita nota años atrás. Si hubiera revuelto cada piedra del reino. El coche alcanzó un tramo de carretera pavimentada, o lo que quedaba de ella bajo la arena. El cambio en la vibración fue instantáneo. Ghalib puso la transmisión en modo deportivo. El motor V8 soltó un rugido de liberación y el velocímetro se disparó. 120, 140, 160 kilómetros por hora. Eran un misil de metal cortando la ceguera naranja del mundo. Latif limpió la sangre de la barbilla de su madre con la manga de su túnica sucia. El niño acariciaba su cabello, que estaba prematuramente canoso en las sienes, pero aún poseía la textura sedosa que Ghalib recordaba haber tocado tantas noches. «Cuenta la historia, Ummi», Latif pidió, la voz temblando por primera vez. «La historia del halcón que amaba la luna». Sumaya sonrió, un gesto débil que no llegó a sus ojos. Sus párpados pesaban toneladas. El oxígeno escaseaba en sus pulmones colapsados. «El halcón voló tan alto», susurró, cada sílaba costándole un precio altísimo, «que se quemó las alas en el sol solo para ver la luna, de cerca. Y la luna lo salvó», Latif completó, apretando su mano. «La luna lo sostuvo en el cielo. Tú eres la luna, Ummi. Quédate en el cielo». Ghalib sintió una lágrima caliente rodar por su rostro, trazando un camino a través del polvo que cubría su piel. Vio las luces de la ciudad surgir como fantasmas en la niebla de arena. Eran borrones amarillos y difusos, pero significaban civilización, significaban esperanza. No disminuyó la velocidad al acercarse a los portones del complejo hospitalario real. La seguridad era rigurosa, diseñada para detener ejércitos, pero Ghalib activó las luces estroboscópicas de emergencia incrustadas en la parrilla del vehículo oficial y mantuvo la bocina. El sonido era autoritario, urgente. Los guardias, viendo el vehículo del monarca surgir de la tormenta como una bestia herida, corrieron a abrir las barreras de acero. Nunca habían visto el coche del jeque en ese estado. Cubierto de lodo, abollado en el lateral donde rozó una ruina, el motor crepitando de calor. Ghalib chirrió los neumáticos en la entrada de la emergencia privada, deteniendo el vehículo de lado, bloqueando el paso de cualquier otro coche. Antes de que el motor muriera, ya estaba afuera. El viento aquí era más débil, protegido por los muros de la ciudad, pero la tormenta aún lanzaba arena a sus ojos. Abrió la puerta trasera. El olor a enfermedad, sudor antiguo y sangre metálica lo golpeó, mezclado con el aroma a jazmín que aún, milagrosamente, emanaba de la piel de Sumaya. «¡Traigan la camilla!» Ghalib rugió hacia las puertas automáticas de cristal que se abrían. Su voz, habituada a dar órdenes en salones silenciosos, ahora resonaba con una crudeza primitiva. «¡Ahora!» Enfermeros y médicos salieron corriendo, la blancura estéril de sus uniformes contrastando violentamente con la suciedad de los 3 viajeros. Pero Ghalib no esperó. Soltó el cinturón de seguridad de Sumaya y la jaló hacia sus brazos. Era ligera, terriblemente ligera.
como si estuviera hecha solo de huesos y recuerdos. ¿Dónde estaba la mujer vibrante que corría con él por los jardines? ¿Dónde estaban las curvas de la salud? La enfermedad la había consumido de adentro hacia afuera, dejando solo la cáscara. «Latif, agárrate de mi túnica», Ghalib ordenó sin mirar atrás, mientras caminaba a zancadas hacia el interior del hospital, llevando su mundo en brazos. El niño obedeció. Latif agarró el dobladillo de la dishdasha rasgada y sucia de Ghalib, corriendo para seguir los largos pasos de su padre. El trío entró en el vestíbulo de mármol blanco, bajo la luz implacable de las lámparas fluorescentes. El shock fue visible en los rostros del personal médico. Vieron a su jeque, el hombre más poderoso de la nación, cubierto de polvo con el rostro marcado por cortes de arena, el cabello despeinado, cargando a una mujer que parecía una mendiga en etapa terminal, seguido por un niño de la calle con ojos que eran la copia exacta de los ojos del rey. «Majestad, ¿qué sucedió?», el jefe de medicina, Dr. Farouk, comenzó a decir, corriendo a su encuentro. «Edema pulmonar, probable falla multiorgánica, desnutrición crónica». Ghalib disparó las palabras, recordando el informe médico que Sumaya había mencionado haber recibido años atrás. «Necesita soporte ventilatorio inmediato y traigan al especialista en enfermedades degenerativas. Ahora». Colocaron a Sumaya en una camilla de trauma. La eficiencia del Hospital Real entró en acción. Manos enguantadas cortaron sus humildes ropas. Electrodos fueron pegados en su esquelético pecho. Una máscara de oxígeno cubrió su pálido rostro. «Ummi». Latif intentó subirse a la camilla, pero una enfermera lo sujetó suavemente. «No lo toquen». Ghalib gruñó, volviéndose hacia la enfermera con una mirada que podría haber ejecutado a alguien en el acto. La mujer retrocedió al instante, soltando al niño. Latif corrió al lado de la camilla, sujetando la mano de su madre mientras el equipo la empujaba por los anchos pasillos hacia la UCI. Ghalib corría a su lado, su mano posada en la frente sudorosa de Sumaya. «Abre los ojos, Kabibi», le imploró en voz baja. «Mira dónde estamos, es seguro aquí. Nadie te tocará, nadie te quitará de mí». Sus pestañas temblaron. Por un breve segundo, bajo la luz blanca y fría, sus ojos encontraron los de él. Había miedo allí, sí, pero también un profundo alivio. Había cumplido su misión. Había entregado al niño. La carga había sido pasada. «Cuida de él». La voz fue amortiguada por la máscara de plástico. Llegaron a las puertas dobles de la unidad de cuidados intensivos. El doctor Farouk se detuvo, bloqueando el camino de Ghalib. «Majestad, de aquí no puede pasar. Necesitamos espacio para intubarla. Debe confiar en nosotros». «Entraré», Ghalib dijo, dando un paso adelante. «Si entra, nos preocuparemos por el protocolo y por usted en lugar de enfocarnos en ella», el médico dijo, con una valentía suicida nacida de la necesidad profesional. «Cada segundo que gasto discutiendo con su majestad es un segundo que ella pierde de oxígeno en el cerebro. Por favor». Ghalib se paralizó. La lógica fría perforó su desesperación emocional. Miró a Sumaya a través de las puertas de cristal que se cerraban. Vio a los médicos rodear su cuerpo como buitres blancos, pero buitres que traían la vida, no la muerte. Tubos, cables, monitores pitando frenéticamente. Soltó el aire que ni siquiera había notado que contenía. Sus hombros cayeron. Retrocedió un paso. Las puertas se cerraron con un siseo neumático cortando la visión. El silencio en el pasillo era absoluto, excepto por el zumbido eléctrico de las luces. Ghalib miró hacia abajo. Sus ropas blancas de seda estaban manchadas de sangre, la sangre de ella. Sus manos temblaban. Sintió un tirón en la manga. Latif estaba parado allí, en medio del aséptico pasillo, luciendo terriblemente pequeño y fuera de lugar. Sus sandalias gastadas dejaban marcas de arena en el piso encerado. El niño no lloraba, pero su labio inferior temblaba. Sus ojos azul oscuro estaban fijos en Ghalib, evaluando, esperando. «¿Eres Ghalib?», dijo el niño. No era una pregunta. «¿Sí?», respondió el padre, la voz embargada. «Soy Ghalib». «Dijiste que nadie moriría hoy», Latif acusó,
con la franqueza brutal de los niños que crecieron demasiado rápido. «Eres el rey. Los reyes no mienten». Ghalib sintió el peso de la corona, invisible pero abrumadora sobre su cabeza. Extendió la mano, vacilante, y tocó el hombro del niño. El chico no retrocedió, pero sus músculos estaban rígidos como una piedra. «Los reyes mienten todo el tiempo, Latif». Ghalib dijo, la honestidad doliendo más que la mentira. «Pero hoy lucharé contra la muerte con todo lo que tengo. Lo juro por el nombre de Dios y por la arena que nos trajo aquí». El niño sostuvo la mirada por un largo momento, los ojos de luna oscura sondeando el alma de su padre. Entonces, lentamente, la rigidez se deshizo. Latif dio un paso adelante y apoyó la frente en el pecho de Ghalib, un gesto de agotamiento absoluto. Ghalib envolvió el pequeño cuerpo con sus fuertes brazos, cerrando los ojos mientras sentía el corazón de su hijo latir contra su pecho, un ritmo rápido y asustado. Allí, en el frío pasillo de un hospital, cubierto de suciedad y sangre, abrazado a un hijo que acababa de conocer, Ghalib al-Hanur percibió la tragedia de su propia existencia. Poseía ejércitos, pozos de petróleo y palacios, pero lo único que realmente importaba estaba detrás de aquellas puertas cerradas, luchando por cada aliento, y todo su oro no podía comprar ni un minuto más de vida para ella. La luz roja sobre la puerta de la UCI se encendió, indicando un procedimiento crítico en curso. Ghalib miró la luz y luego la parte superior de la cabeza de Latif. La batalla contra la tormenta había terminado, pero la guerra contra lo inevitable apenas había comenzado. Y por primera vez en 8 años, no estaba luchando solo. El zumbido rítmico y monocorde de los monitores cardíacos era el único sonido que se atrevía a romper el silencio en la suite presidencial del Hospital Real. No había tormenta allí dentro, ni arena, ni el calor implacable de las dunas. Había solo el frío esterilizado del aire acondicionado y el dulce olor a lirios blancos que llegaban en cestas monumentales a cada hora, enviados por diplomáticos que ni siquiera sabían el nombre de la mujer que moría en la cama. Solo sabían que el dolor del rey era una cuestión de estado. Ghalib al-Hanur estaba sentado en un sillón de cuero rígido al lado del lecho, inmóvil como una gárgola vigilando su catedral. Había cambiado las ropas sucias de lodo y sangre por una túnica blanca inmaculada y el gutra real perfectamente doblado, pero por dentro aún estaba de rodillas en aquella cueva, impotente. Su malla parecía pequeña entre las sábanas de algodón egipcio. El equipo médico, el mejor que el dinero del petróleo podía comprar, había hecho lo imposible. Limpiaron su piel, hidrataron sus labios agrietados, controlaron el dolor que la consumía desde hacía meses. Parecía casi la joven que él había conocido 8 años atrás, excepto por la palidez translúcida que dejaba visibles las venas azules en sus sienes. Sus pestañas temblaron. Ghalib se inclinó hacia adelante al instante, su mano grande envolviéndola de ella, sintiendo la fragilidad de los huesos bajo la piel fina. «Ghalib», susurró. La voz era poco más que un soplo de viento seco, pero para él sonó como un trueno. «Estoy aquí», respondió, besando sus dedos. «Nunca más me iré de aquí». Sumaya abrió los ojos. El azul oscuro, profundo como una noche de luna llena en el desierto, encontró el de él. No había miedo en ellos, solo una tristeza antigua y resignada. «Te robé esto», dijo, una lágrima rodando por su sien y desapareciendo en la almohada. «Te robé tus años con él. Te robé tu oportunidad de ser padre desde el principio. Creí que te estaba protegiendo de mi muerte, pero solo te privé de mi vida». Ghalib sintió que la garganta se le cerraba. La rabia que había sentido en la cueva se había evaporado, dejando solo un denso remordimiento. «Me diste un hijo, Sumaya. Me diste un futuro cuando creí que mi linaje moriría conmigo en un palacio vacío. No hables de robo, habla de milagros». Ella intentó sonreír, pero el esfuerzo la agotó. Su mirada vagó por la habitación hasta encontrar la pequeña figura encogida en un sofá en la esquina opuesta. Latif dormía, exhausto por la adrenalina y el shock, abrazado a sus rodillas. Incluso dormido,
El niño tenía la frente fruncida, una tensión heredada de un padre que cargaba el peso del mundo. «Él te necesita, Galib», murmuró, su respiración comenzando a fallar, el ritmo en el monitor cardíaco perdiendo la regularidad. «Él tiene tu fuego, pero tiene mi corazón. No dejes que el fuego queme el corazón. Promete». «Lo juro», Galib dijo, la voz ronca. «Por el Dios que nos creó, lo juro. Tráelo aquí, por favor». Galib se levantó y cruzó la habitación. Tocó el hombro de Latif con gentileza. El niño despertó de un sobresalto, los puños ya cerrados en defensa, antes de reconocer el rostro de su padre. La rigidez se deshizo, reemplazada por el pánico infantil. «¿Mamá?», Latif preguntó, la voz temblorosa. Galib solo asintió hacia la cama. Latif corrió, subiendo al colchón con un cuidado reverente, acurrucándose al lado del frágil cuerpo de su madre. Galib observó la escena, sintiéndose un intruso en su propia tragedia, pero Sumaya extendió la otra mano, invitándolo. Él se sentó en el borde, cerrando el círculo. «Latif, mi pequeño guerrero». Sumaya acarició el rostro del niño, memorizando cada peca, cada rasgo. «¿Recuerdas la historia del rey que amaba tanto la luna que construyó una escalera de arena para alcanzarla?» El niño sollozó, asintiendo afirmativamente contra su pecho. «La escalera se cayó, mamá. La escalera se cayó». Ella asintió, la voz cada vez más distante, pero el rey no se entristeció, porque se dio cuenta de que la luz de la luna había quedado atrapada en los ojos de su hijo. Sumaya miró a Galib una última vez. No hubo grandes discursos finales ni revelaciones dramáticas, solo un intercambio de miradas que cargaba 8 años de «te amo», «lo siento» y «adiós». Apretó la mano de Galib con una fuerza sorprendente, y luego la mano de Latif. El apretón se aflojó. Su pecho dejó de subir. El sonido agudo y continuo del monitor cortó el aire. Galib no gritó. Se inclinó, apagó el aparato con un gesto seco, silenciando la máquina que osaba anunciar el fin de su mundo. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y sagrado. Latif comenzó a llorar, un sonido bajo y doloroso que venía del fondo del alma. Galib jaló al hijo a su regazo, envolviéndolo completamente, escondiendo el rostro del niño en su pecho para que la última imagen que tuviera no fuera la de la muerte, sino la del amor que quedaba. Galib lloró en silencio, las lágrimas mojando los cabellos oscuros de su hijo, bautizando aquella unión con el agua salada del dolor compartido. 3 días después, el reino de Al-Hanur se detuvo. Las banderas estaban a media asta. El cortejo fúnebre fue una procesión de silencio y respeto. Galib caminó al frente, cargando el sencillo féretro de madera, rechazando la ayuda de los guardias reales. A su lado, intentando seguir sus largos pasos, estaba Latif. El niño vestía una túnica negra hecha a medida, un pequeño príncipe de luto. Miraba a la multitud que se aglomeraba en las calles, miles de personas llorando por una mujer que no conocieron, pero cuya historia de sacrificio ya se había filtrado y convertido en leyenda. Latif parecía asustado por la magnitud de todo aquello. Buscó la mano de su padre. Galib, rompiendo todos los protocolos de distanciamiento real, sujetó la pequeña mano con firmeza. No miró a las cámaras, ni a los dignatarios extranjeros. Miró hacia abajo, al niño, y en aquel apretón de manos transmitió un mensaje silencioso. No estás solo en medio de estos lobos. Yo soy la muralla ahora. Cuando la última pala de arena cubrió la sepultura en el mausoleo de la familia real, Galib sintió un peso salir de sus hombros. No el peso del dolor, ese sería eterno, sino el peso de la mentira. La verdad estaba allí, bajo la tierra y a su lado, de pie. Aquella noche, el palacio parecía demasiado grande. Pasillos de mármol resonaban con pasos solitarios. Galib encontró a Latif en el balcón de la habitación que había sido preparada para él. El niño miraba el horizonte de la ciudad iluminada, pero sus ojos, aquellos ojos de luna oscura, buscaban algo más allá de las luces artificiales. «Es mucho ruido», dijo Latif sin voltearse. «¿Las luces nunca se apagan aquí?» «Nunca», respondió Galib,
deteniéndose a su lado. Es el precio del progreso, dicen. ¿Extrañas el silencio? La extraño a ella. La honestidad brutal de Latif era como una daga. Yo también. Ghalib apoyó los brazos en la balaustrada de piedra. ¿Sabes, Latif? Pasé 8 años enojado con el desierto. Creí que se había tragado lo único bueno que tenía. Pero el desierto es sabio. Te escondió para que pudieras crecer fuerte. Lejos de las intrigas y el veneno de esta corte, ella sabía lo que hacía. Latif miró a su padre, estudiando el perfil aquilino que era tan parecido al suyo. «Eres el rey», dijo el niño, recordando la conversación en el pasillo del hospital. «¿Qué hacen los reyes cuando están tristes?» Ghalib se volteó y se agachó, poniéndose a la altura de los ojos de su hijo. «Construyen el futuro, ladrillo a ladrillo. O en nuestro caso, grano de arena a grano de arena», tocó la barbilla del niño. «Mañana saldremos de aquí. El palacio puede esperar. Hay algo que necesito enseñarte, algo que no se aprende en libros o con tutores». La madrugada en el desierto tenía un color que no existía en ningún otro lugar del mundo. Un violeta pálido, que sangraba lentamente en oro a medida que el sol rompía las dunas. El Land Rover estaba parado a kilómetros de distancia. Ghalib y Latif caminaban a pie, sus botas hundiéndose en la arena fría de la mañana. No había guardias de seguridad ni cortejo, solo padre e hijo en la vasta inmensidad ocre. Latif parecía más a gusto allí que en el palacio de mármol. Corría un poco adelante, pateando la arena, observando cómo el viento borraba sus huellas casi instantáneamente. «Detente, Latif», llamó Ghalib. El niño se detuvo, obediente. Ghalib se acercó y señaló el horizonte, donde las dunas formaban olas gigantescas, un océano petrificado. «¿Qué ves?», preguntó Ghalib. «Arena, mucha arena», respondió el niño. «Mira más a fondo». Ghalib puso la mano en el hombro de su hijo. La mayoría de los hombres ven el desierto como la muerte. Ven la falta de agua, el calor que mata, la tormenta que ciega. Tu madre, ella veía belleza. Ella veía la resistencia. Ghalib se arrodilló en la arena y tomó un puñado, dejando que los granos se escurrieran entre sus dedos, brillando como polvo de diamantes a la luz naciente. «Nuestra familia vino de aquí, Latif. No somos reyes de palacios y concreto, somos reyes de esto. Estamos hechos de paciencia y tormenta. Tu madre te devolvió a mí, pero ahora necesito devolverte a tu legado. ¿Entiendes lo que significa?» Latif miró la arena cayendo de la mano de su padre y luego sus propios pies. Respiró hondo, el aire puro y seco llenando sus pulmones. «¿Significa que tengo que ser fuerte?», preguntó el niño, con la voz demasiado seria para sus 8 años. «No», corrigió Ghalib suavemente. «Significa que puedes ser humano. Los reyes se rompen, Latif. Los hombres lloran, pero al igual que las dunas, nos rehacemos con cada viento. El dolor de perder a tu madre te cambiará, te moverá de lugar, como la arena. Pero nunca desaparecerás». Latif asintió, absorbiendo las palabras. Se agachó y tomó su propio puñado de arena. No la dejó caer. La sostuvo firme, cerrando el pequeño puño con determinación. «Yo te cuidaré, Baba», dijo Latif, usando la palabra árabe para papá por primera vez con naturalidad, sin el peso de la acusación que había usado días antes. «Mamá dijo que tenía que cuidar tu corazón». Ghalib sintió una ola de emoción tan fuerte que tuvo que desviar la mirada hacia el horizonte para no desmoronarse. Aquel niño, criado en la pobreza y la enfermedad, poseía una nobleza de espíritu que a Ghalib le había llevado décadas intentar forjar. Sumaya había hecho un trabajo perfecto. «Y yo te cuidaré a ti, mi hijo, contra todo y contra todos». El sol finalmente se soltó del horizonte, bañando el desierto en una luz dorada y cegadora. El viento de la mañana sopló, levantando un velo fino de arena que danzó a su alrededor. Ghalib se levantó y extendió la mano. Latif la tomó. Allí en medio de la nada, Ghalib al-Hanur vio la imagen final de su redención. Ya no veía la sombra de la muerte o la culpa del pasado. Miró hacia abajo
y vio el rostro de Latif vuelto hacia el sol, los ojos entrecerrados. La luz golpeó el iris del niño. Eran de un azul oscuro, profundo y misterioso, como la noche en el desierto, como la memoria viva de un amor que ni la muerte pudo borrar. «Vamos», dijo Ghalib, comenzando a caminar de regreso, no como un hombre que huye de la tormenta, sino como un hombre que ha aprendido a navegar en ella. Tenemos un reino que gobernar. Padre e hijo caminaron juntos, dos siluetas oscuras contra el oro infinito, dejando huellas que el viento pronto borraría, pero cuya dirección estaba finalmente trazada. El legado de las dunas estaba seguro. A veces el amor no termina como esperamos, ¿verdad? Sumaya y Ghalib no tuvieron el final perfecto de abrazos eternos y juramentos al atardecer. Ella murió antes de que pudieran reescribir los 8 años que perdieron. Pero, ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Dejó a Latif. Dejó en sus ojos la prueba viviente de que el amor verdadero no necesita tiempo, solo necesita existir, aunque sea por unos días robados a la muerte. A veces Dios actúa de formas que no entendemos en el momento. Él se llevó a Sumaya, pero entregó un hijo en manos de Ghalib. No fue lo que él pidió, pero quizás sea exactamente lo que necesitaba para volver a ser humano. Esta historia trajo un poco de realidad a nuestro mundo de romances con jeques. No todo amor sobrevive, pero todo amor verdadero deja algo atrás, ya sea una cicatriz, un hijo o el recuerdo de que un día fuiste capaz de sentir algo más grande que tú mismo. Y si llegaste hasta aquí, seré breve en el comentario del día para dejarte respirar, pero recordar que siempre existe un propósito mayor. Si llegaste hasta aquí, comenta: Dios, gracias por mi vida. Y si quieres seguir sintiendo esta intensidad, elige una de las historias que están en pantalla ahora. Cada una de ellas te llevará a un lugar diferente del desierto, del corazón, del dolor y de la redención. Nos vemos allí.